En este episodio de Caos de Civilizaciones, vamos a viajar por todo el Imperio Romano, sociedad compleja de la que no sabemos todo. Vamos a contar 7 datos, cajos, menos conocidos de la civilización romana. Monumentos magníficos. El Panteón, el Coliseo, los acueductos que atraviesan valles enteros. Construcciones máster que perduran a la intemperie, a pesar de sus milenios, de la contaminación y de todos los cambios climáticos desde entonces. Dato caos número 1. ¿Sabes por qué el Panteón lleva 2000 años en pie sin una sola grieta? Porque los romanos descubrieron que añadiendo ceniza volcánica en su hormigón, al reaccionar con el agua del mar, se vuelve más fuerte con el tiempo. Los científicos apenas redescubrieron esta fórmula en el siglo XXI, y ellos construyeron edificaciones que hoy no podemos replicar. Bienvenidos al Imperio Romano, una superpotencia que dominó el mundo conocido durante siglos. Establecieron leyes que rigen nuestras sociedades, levantaron ciudades que aún habitamos y crearon un legado que nunca desapareció. Pero esta no es solo una historia de grandeza. Roma es fiel reflejo del ciclo inevitable del poder, su ascenso vertiginoso, su esplendor deslumbrante y su trágica caída. Antes de que Roma conquistara el mundo, pasó por 3 formas de gobierno completamente diferentes. Primero, fue una monarquía gobernada por reyes legendarios que sentaron las bases de la ciudad. Roma comenzó como un pequeño asentamiento en 7 colinas, junto al río Tíber. Nadie imaginaba que ese pueblo se convertiría en el centro del mundo. Luego, alrededor del año 509 a.C., tras expulsar al último rey tirano, nació la República. Un sistema revolucionario de senadores y magistrados elegidos que funcionó brillantemente durante siglos. La República conquistó Italia, derrotó a Cartago en las guerras púnicas y expandió su poder por todo el Mediterráneo. Pero aquí está el problema fatal. Las instituciones republicanas estaban diseñadas para gobernar una ciudad-estado, no un imperio global. Cuando Roma conquistó territorios masivos desde España hasta Grecia, la riqueza y el poder fluyeron hacia generales ambiciosos. Estos hombres como Mario, Sila, Pompeyo y Julio César comandaban ejércitos profesionales cuya lealtad era hacia ellos, no hacia el Estado. El resultado fue predecible. Un siglo entero de guerras civiles brutales que casi destruyen Roma desde dentro. Familias divididas, senadores asesinados, legiones romanas masacrándose entre sí. De ese caos sangriento emergió un hombre astuto, Octavio, el sobrino nieto y heredero de Julio César. Tras derrotar a Marco Antonio y Cleopatra en la batalla de Actium, consolidó todo el poder en sus manos. Pero, y esto es brillante, no se declaró rey ni dictador. Sabía que eso lo haría parecer un tirano. En cambio, mantuvo la fachada de la República. En el año 27 a.C., el Senado le otorgó un título honorífico que cambiaría la historia. Augusto, que significa el venerado. Y con ese nombre, nació oficialmente el Imperio Romano. La República había muerto, pero pocos lo admitían abiertamente. La audacia de Augusto fue hacer que el poder absoluto pareciera republicano. Dato caos número 2. Pero gobernar un imperio tan vasto tenía sus peligros mortales. Los emperadores romanos vivían con miedo constante al envenenamiento. La traición no venía con espadas, venía en copas de vino. ¿Sabías que usaban ratas como detectores de veneno? Antes de cada banquete imperial, los esclavos alimentaban a ratas con muestras de cada plato. Si las ratas sobrevivían, el emperador comía. Si morían convulsionando, alguien sería decapitado o enviado a los leones. Era un sistema brutal, pero efectivo en un mundo donde la traición se servía en bandejas de plata. Lo que vino después del ascenso de Augusto fue algo que el mundo nunca había visto: la Pax Romana, la paz romana. El siglo II después de Cristo fue el período más próspero de toda la historia romana. Los historiadores lo llamaron el Beatissimum Saeculum, el siglo felicísimo. Fue una era dorada de estabilidad política, prosperidad económica y paz relativa que duró décadas. Bajo el emperador Trajano, el imperio alcanzó su máxima expansión territorial, abarcando desde las brumosas tierras de Britania hasta los desiertos ardientes de Mesopotamia, desde los bosques germánicos hasta los confines del Sahara. Pero aquí está la pregunta crucial. ¿Cómo lograron los romanos mantener unido un territorio tan vasto
con tantas culturas diferentes, sin tecnología moderna? La respuesta está en 3 pilares maestros de ingeniería social, económica y militar. Primer pilar: construyeron una economía de mercado increíblemente avanzada. El trigo, el vino y el aceite de oliva fluían por el Mediterráneo como la sangre por las venas de un gigante. Barcos mercantes cruzaban constantemente entre Egipto, España, Grecia e Italia. Roma importaba especias de India, seda de China y esclavos de todas partes. Segundo pilar: el ejército más disciplinado y eficiente de la historia. El ejército romano no solo conquistaba y defendía las fronteras, también construía carreteras que cruzaban continentes enteros y que aún usamos hoy. Acueductos que desafiaban las leyes de la física, llevando agua limpia a través de montañas y valles. Puentes monumentales que soportaron siglos. Los soldados romanos eran ingenieros tanto como guerreros. Cada legión era una máquina de construcción y destrucción. Tercer pilar: la ciudadanía romana como herramienta de integración. La ciudadanía romana se extendió progresivamente a los habitantes de las provincias. Si eras leal a Roma, si adoptabas sus costumbres, si hablabas latín, podías convertirte en ciudadano romano. Y eso significaba derechos legales, protección imperial y acceso a oportunidades. Roma no solo conquistaba territorios, los absorbía, los transformaba, los romanizaba, los hacía parte de una identidad común que trascendía las fronteras étnicas. Dato caos número 3. ¿De dónde proviene la expresión al pueblo pan y circo? El poeta Juvenal en una sátira expresaba panem et circenses, en una crítica al pueblo romano, que antes otorgaba poder militar y mandatos políticos, que elegía cónsules y votaba leyes, y ahora solo pedía 2 cosas: comida gratis y entretenimiento a toda costa, distribuciones masivas de trigo gratuito para evitar revueltas por hambre, y espectáculos en el Coliseo que podían durar días, gladiadores luchando a muerte, animales exóticos destrozándose entre sí, ejecuciones públicas, batallas navales simuladas donde inundaban la arena para recrear combates navales. Era una fórmula política brillante y cínica. Mantén al pueblo alimentado y entretenido, y no cuestionarán quién tiene el poder real. ¿Te resulta familiar? Dato caos número 3. ¿Quién sabe esto? Un gladiador llamado Flama. Este hombre no era romano, era un esclavo, probablemente de origen sirio, pero se convirtió en la mayor estrella de la arena que Roma jamás vio. Y en medio de todo ese caos de violencia que sufrían los esclavos y libertos, surgió una leyenda que desafía toda lógica. Flama luchó 148 veces en el Coliseo, 148 combates a muerte. Ganó 121, empató 9, fue derrotado solo 4 veces y sobrevivió a todas. Eso ya es increíble, pero hay más. Le ofrecieron la rudis, la espada de madera que simbolizaba la libertad, hasta 4 veces. 4 oportunidades de salir libre, de retirarse, de vivir en paz. Nunca la aceptó. ¿Por qué? Porque en la arena era un dios, una celebridad, un ídolo de masas que ganaba fortunas, que tenía fans gritando su nombre, que vivía con lujos que ningún esclavo liberto jamás conocería. Fuera de la arena, solo sería un ex-esclavo más, un extranjero sin estatus, sin gloria, sin propósito, un paria. Eligió conscientemente la fama y el peligro mortal sobre la libertad y el anonimato. Murió finalmente a los 30 años, en combate, como una leyenda viviente. Eso era el poder de pan y circo, convertir la muerte en entretenimiento y a los condenados en héroes. Volvamos a Roma. Su final fue brutal. El siglo III después de Cristo fue el punto de quiebre absoluto. Una tormenta perfecta de desastres simultáneos sacudió los cimientos del imperio hasta casi destruirlo por completo. Primero, anarquía militar total. En solo 50 años, 26 emperadores llegaron al poder. La mayoría no duraron ni un año. Fueron asesinados por sus propios soldados, que luego subastaban el trono imperial al mejor postor. El ejército se había convertido en el verdadero poder, y los emperadores eran solo marionetas temporales. Segundo, las fronteras colapsaron. Durante siglos, las fronteras romanas habían sido virtualmente inexpugnables. Ahora eran atacadas desde todos los frentes simultáneamente. Tribus germánicas cruzaban el Rin y el Danubio. Los persas sasánidas invadían desde el este. Tercero, colapso económico devastador. Hiperinflación descontrolada.
Los emperadores, desesperados por pagar a los ejércitos, devaluaron la moneda añadiendo cada vez menos plata a las monedas. El comercio se desmoronó. Las ciudades se empobrecieron. La gente volvió al trueque porque la moneda no valía nada. Y cuarto, plagas. Epidemias masivas arrasaron el imperio, matando a millones. La peste antonina, la peste de Cipriano, oleadas de muerte que despoblaron regiones enteras. Mira la segunda parte. Comienza con el cuarto secreto